Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16, dice así la palabra de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Por tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Una de las cosas que todo buen cocinero sabe es que para hacer un buen plato se requieren buenos ingredientes. Sin duda alguna, de pronto uno tiene una preferencia por algún restaurante o por algún plato específico que hace la abuelita, la mamá, la tía. Y todo esto se debe a que su plato se diferencia del resto de los demás debido a que tiene ciertos ingredientes que son característicos de ese sabor. Ese sabor. De pronto hay algunos que cuando cocinan echan ciertos elementos que a otros no les gustan. De pronto alguno puede ser un poco más picante que otro, echarle un poco de ají, cierto pebre. A otros no les gusta tanto ese sabor picante. A otros les gusta más la sal. Cuando hago o preparo carne asada para mí, la hago a mi gusto, pero cuando alguien nos visita trato de ser consciente de que no a todos les gusta como a mí me gusta. Entonces, claramente, cada receta tiene sus ingredientes y su porción precisa. Es interesante notar que a lo largo de los primeros capítulos del libro de los Hechos se nos muestra cómo es que la iglesia apostólica, quien viene siendo el referente de toda la iglesia a lo largo de la historia, tiene ciertos elementos que necesitan ser conocidos y que no solo necesitan ser conocidos, sino que entendidos y aplicados como elementos que sí o sí una iglesia debe tener. Así como la pizza tiene ciertos ingredientes, una iglesia sana, una iglesia que crece, debe tener ciertos ingredientes dentro de su composición. Y lo que acabamos de leer acá vendría siendo la tercera descripción que Lucas hace sobre elementos que tienen que estar sí o sí dentro de una comunidad de fe, dentro de una comunidad de pacto, dentro de una iglesia local. Ahora, cabe señalar, antes de empezar a desarrollar cada uno de estos versículos, cabe señalar la importancia de recordar que el libro de los Hechos no es o no tiene como propósito ser un libro prescriptivo. Me explico. El libro de los Hechos, salvo a que se diga ahí que es un mandamiento del Señor, no tiene por qué tomarse como un libro de referencia y mandamiento que cada iglesia tiene que pasar o tiene que hacer. No porque en el libro de los Hechos se diga que vino el Espíritu Santo y que todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, eso no significa que toda iglesia en todo lugar del mundo tenga que suceder eso. ¿Por qué razón? Porque el propósito del libro de los Hechos es narrativa, es descriptivo, describe lo que sucedió en un momento determinado, en un contexto determinado, y no es un mandamiento para la iglesia. Si fuese prescriptivo, así lo sería. Y en ese caso, las epístolas de Pablo, donde muchas veces norma cosas que las iglesias deben cumplir, sí tienen ese propósito. Manda a que los varones sean así, que los obispos sean así, que las mujeres actúen así. Esas son ordenanzas, son prescripciones, mientras que el libro de los Hechos, en su dinámica de narrativa, muestra acontecimientos que sucedieron y no ordena a que esos acontecimientos tengan que volver a repetirse una vez más. Y ahí está el punto, queridos, que tenemos que tener como base para poder desarrollar esto. Ahora, durante estos últimos domingos, entonces, hemos visto varias cosas que la iglesia apostólica tenía.
que sin duda cualquier iglesia local en esta época, en el siglo XXI, debería tener. Y si pudiese resumir este capítulo 4 y el 5 que estamos ahora, podríamos decir que hay características de una iglesia que no debemos olvidar como base para poder desarrollar este pasaje. En primer lugar, una iglesia que ante las amenazas no se callan. Eso es lo primero que hemos visto, sino que se une, ora y recibe la llenura del Espíritu Santo. Es así como debe ser una iglesia. Una iglesia que cuando ve la oposición, cuando ve la presión por parte del mundo, no se queda callada, sino que en realidad entiende que así como Jesús llevó a cabo su ministerio de manera pública, el evangelio debe ser predicado de manera pública. Hoy se ha relegado, lamentablemente, la fe cristiana al ámbito personal. Y es por eso que mucha gente puede estar trabajando contigo 5 años, 6 años, 10 años y en el año 11 supiste que era cristiana. ¿Por qué? Porque vive su fe en el ámbito personal, pero no vive su fe en el ámbito público. Y Jesús murió públicamente para hacer notar que su mensaje de conversión, de transformación es público. Jesús no se encerró en una casa a multiplicar panes y peces. Él lo hizo en medio de una explanada. ¿Por qué? Porque por algo se llama el ministerio público del Señor Jesucristo. El Señor Jesús no murió crucificado en un rincón de un calabozo en el pretorio. No, Él murió crucificado en una cruz, en un monte, en un lugar donde fuese visible para todas las personas que pasaban por ahí. Por tanto, si Jesús llevó a cabo su ministerio de una manera pública, es para que nuestra fe fuese una fe pública. Por esa razón es que una iglesia, cuando es amenazada ante algunas cosas, no debe responder simplemente agachando la cabeza, sino que debe unirse, orar y recibir la llenura del Espíritu Santo para seguir predicando valientemente el Evangelio. Queridos, estamos en una época donde cada vez se está tornando más difícil predicar el Evangelio y compartir el Evangelio. Hace unas semanas atrás yo les decía de las políticas que existen dentro de algunas compañías que son bien famosas como Apple, como Microsoft, como incluso American Airlines. Son políticas donde está estrictamente prohibido que sus trabajadores conversen entre ellos y proclamen su fe. Hacer proselitismo religioso le llaman ellos. Eso es lo que está pasando. Poco a poco se empieza a callar el mensaje de Cristo. ¿Cuál será nuestra respuesta? Nuestra respuesta debe ser unirnos en oración, apoyarnos cuando estemos pasando por eso y también rogar que el Espíritu Santo nos dé valentía, nos dé de nuevo para seguir anunciando el mensaje de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo primero que hemos visto. Lo segundo, una iglesia que se ama entre sí. Queridos, donde el preocuparse por las necesidades del hermano de al lado es natural. Lo vimos. Había necesidad en esa época y Dios puso en el corazón de manera voluntaria, lo vuelvo a repetir, que muchos de ellos vendieran sus propiedades, sus heredades y las pusiesen a disposición de aquellos que tenían necesidad. Eso salió del corazón de los hermanos. No fue una imposición, no fue una ordenanza, en ninguna parte el Espíritu Santo les ordenó eso. Sin embargo, es algo que brotó de su corazón de manera espontánea y natural. Y vimos como muchas personas, entre ellos Bernabé, quien sería el padrino del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, fue un hombre que no solo se dispuso a la misión, sino que también todo su ser, todos sus bienes los puso a disposición del reino de Dios. Por tanto, una iglesia que se ama entre sí se preocupa por las necesidades del hermano y eso es lo que estuvimos analizando. También la semana pasada hablamos de un evento muy triste que fue el juicio que cayó sobre Ananías y Zafira, un matrimonio que cometió el gran error de pensar que podía engañar a Dios y con su hipocresía. Nadie le pidió, nadie le mandó que vendieran sus cosas. Nadie le pidió que dieran todo el dinero. Sin embargo, llegaron allí y dijeron, aquí está todo el dinero de lo que hemos vendido. La falta de temor
ante Dios, la falta de comprensión de la santidad de Dios, los llevó a que fuesen disciplinados en el mismo momento. Vimos cómo ambos caen fulminados y sus vidas terminan ahí por no haber tenido temor de Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió en la iglesia? La iglesia fue disciplinada y respondió con temor reverente. Y eso es increíble. Lo que podría haber generado de pronto decepción en muchos, generó temor reverente. Porque la gente, los cristianos, comenzaron a tener más claramente en sus mentes el hecho de que le pertenecían a Dios. Y que la iglesia es algo santo. La iglesia es algo santo, apartado para Él. Hermanos, vimos la semana pasada que es solo por gracia que no hemos sido condenados. Estamos de pie por su gracia, no por nuestros méritos. Porque si fuese por nosotros, ninguno de aquí estaría capacitado para poder presentarse o decir algo. Ninguno de nosotros con nuestra pecaminosidad podría decirle santo y seguir de pie si no fuera por su gracia. Vimos cómo, y señalé ilustrando de alguna manera ese famoso sermón de Jonathan Edwards, en el cual él tituló Pecadores en manos de un Dios airado, donde él con esta figura quería mostrar que en realidad, si no fuese por la mano de Dios que sostiene a los pecadores, estos estarían destinados a caer en el lago de fuego y a sufrir inmediatamente. Tristemente muchas veces perdemos el temor de Dios. Y ahí está el punto. Dios nos perdona, Dios es gracia, Dios es amor, pero no debemos olvidar que Dios es un Dios santo. Él nos perdona, pero no debemos aprovecharnos de aquel perdón, de aquella misericordia que Él nos otorga. Se ríe la Sofi. Una iglesia disciplinada por Dios es una iglesia que responde con temor reverente. Hermanos, lo que veremos a continuación entonces corresponde al tercer listado de características que poseía la iglesia apostólica y que hoy también deben ser referentes para nosotros como iglesia local. Son 5 cosas que he entendido que nos apunta este pasaje, de las cuales esta semana vamos a hablar solamente de 3. Dios mediante, si estamos vivos aún, si este mundo sigue como está, continuaremos con las siguientes 2, pero hoy veremos 3 características que poseía la iglesia apostólica que aparecen descritos en este pasaje. El sermón de esta mañana tiene por títulos Ingredientes de una iglesia sana. Y las 3 cosas que vamos a ver esta mañana son las siguientes. 1, el poder de la iglesia. 2, la unidad de la iglesia. Y 3, el crecimiento de la iglesia. 1, el poder de la iglesia. 2, la unidad de la iglesia. Y 3, el crecimiento de la iglesia. Acompáñame por favor al versículo 12 en su primera parte. Vamos a comenzar a ver el poder de la iglesia. Dice el texto, y voy a leer la Nueva Biblia de las Américas a continuación. Dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Queridos, una de las cosas que caracterizó el ministerio del Señor Jesucristo fue justamente la manifestación de estos 2 elementos que aparecen descritos acá. Señales y prodigios. Señales y prodigios. Y de pronto, una de las cosas que nos puede pasar en esta época, después del año 2000, es que no entendamos el significado de ambas palabras, de ambos, el sentido que tienen. Cuando hablamos de señales, esta expresión hace alusión a un evento maravilloso de carácter sobrenatural. Eso es una señal. Cuando dice que Jesús hacía señales, cuando dice que los apóstoles hacían señales, como está claramente manifestado acá, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales, hace alusión a un evento maravilloso, un acto sobrenatural del poder de Dios que acompañaba al mensaje que ellos predicaban. Así que, por ejemplo, esta expresión cuando se habla de señales está haciendo alusión a las sanidades, por ejemplo, está haciendo alusión a situaciones, a liberación de endemoniados. Todas esas cosas corresponderían a señales, a ese término, señales. Pero también utiliza otro término aquí en el griego que se traduce al español como
prodigios. Y esa expresión, esa palabra, prodigios, significa básicamente lo mismo que señales, pero tiene una implicación más grande. O sea, implica un acto maravilloso, sobrenatural, realizado por Dios, pero que además de ser eso, de alguna manera desvía el curso natural de las leyes de la naturaleza. O sea, desvía el curso normal de las leyes de la naturaleza. Ese es un prodigio. Entonces, cuando ustedes le pregunten, sus hijos cuando lean la Biblia, Papi, ¿cuál es la diferencia entre señales y prodigios? usted va a poder decirle, señales, acto sobrenatural de Dios, prodigios, un acto sobrenatural de Dios que transgrede de alguna manera las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, convertir agua en vino, multiplicar panes y peces, caminar sobre el mar. ¿Cierto? Todas esas cosas son prodigios. ¿Por qué? Porque no solo son poder de Dios manifestado ahí, sino que también de alguna manera se quedan en pausa las leyes de la naturaleza. Porque una cosa que Dios puede hacer es que Él puede suspender las leyes que Él mismo creó. Porque Dios es todopoderoso. Él puede hacerlo. Así que esa es de alguna manera lo que comenzó a suceder y comenzó a acompañar a los apóstoles, al igual que lo hizo con el propio Señor Jesucristo. Y aquí es donde debemos entender eso. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba con otros discípulos encarcelados y de pronto aparecieron afuera de la cárcel? Ellos de alguna manera fueron movidos, se abrieron las cosas, se abrieron las puertas y después cuando llegaron los soldados no los vieron adentro y notaron que estaba todo cerrado. Eso es un prodigio de Dios. Cuando vemos en el caso de Felipe que se acerca donde estaba el eunuco etíope, se acerca donde él, termina de predicar, lo bautiza y posteriormente desaparece y aparece en otro lugar, 9 kilómetros más lejos. Se teletransportó. Para los que son contemporáneos de mi época, y no hizo así. El que lea entienda. Se teletransportó. Queridos, esos prodigios son de Dios. Y cuando los apóstoles comenzaron a predicar, comenzaron a vivir la vida de iglesia, comenzaron a experimentar esas cosas. ¿Por qué? Porque era necesario que así sucediera, porque así como Jesús lo hizo, ellos también tenían que hacerlo. Porque la idea que tenía que quedar latente de las autoridades judías era que el mismo poder que acompañó a Jesús ahora estaba acompañando a sus discípulos. Eso es. La misma Jerusalén que semanas antes había crucificado al Señor, pero que antes había visto el poder de Él, ahora lo estaba viendo por mano de sus apóstoles. Ellos continuaron el legado, no solo predicando el mismo mensaje, sino que manifestando el mismo poder que había en el Señor Jesús. Así que lo que vemos aquí finalmente, queridos, es el poder del Espíritu Santo obrando en los discípulos como respuesta a lo que ellos habían orado capítulos anteriores. Miren, ¿se acuerdan cuando Pedro y Juan fueron apresados? ¿Se acuerdan cuando les amenazaron que ellos no debían seguir predicando? Cuando fueron delante de las autoridades y eso fue lo que le dijeron. Bueno, cuando ellos llegaron donde los hermanos en la iglesia, dice el texto que todos oraron hablándole al Dios soberano de la tierra que les diera de nuevo para predicar el evangelio, mientras, Hechos 4:30, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Lo que estamos viendo acá es el cumplimiento de Dios de la oración que ellos habían elevado. Dios, queremos ser valientes, queremos seguir proclamando tu palabra. Ayúdanos y confírmalo, glorificando a Cristo por medio de curaciones, señales y prodigios. Es así que vemos cómo la oración de los discípulos fue contestada y más allá de lo que ellos esperaban. Hermanos, era increíble lo que sucedía ahí. De verdad. O sea,
todo lo que hoy se muestra, y aquí voy a ser un poco irónico, como obra de Dios, poder de Dios, avivamiento y también poder milagroso de Dios, no se compara en nada a lo que se dio en ese momento. Acompáñenme por favor a los versículos 15 y 16 de nuestro texto, Hechos 5. Dice, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Imagínense eso. El poder de Dios era tan evidente en Pedro y en los discípulos que cuando pasaba, la gente se tiraba a la sombra de Pedro y quedaba sana. Ese poder de Dios sobrenatural, tremendo, es el que vemos ahí. Hoy en día muchos dicen jueves, culto de milagros, y no pasa ni uno. Porque la señora que va y que era cagüinera sigue cagüineando igual, po. Ni siquiera eso. Eso pasa. ¿Por qué? Porque tristemente hay personas que no entienden que se trata de la voluntad y soberanía de Dios y no de lo que ellos quieren hacer, no de lo que ellos quieren ofrecer. Cuando Dios obra de manera espectacular y se nota. Pero ahí está el punto. Muchas veces lo hace de una manera poco convencional. Ahora, cuando hablamos de eso, vemos esto. La gente sacaba o se iba, ¿cierto? Donde Pedro intentaba tocar su sombra y cuando lo tocaba quedaba sano. Esa evidencia del poder de Dios tan tremenda y que sin duda nos impacta. ¿Cómo podemos aplicarla hoy a nuestra realidad? ¿Cómo podemos entender eso a la luz de nuestra realidad? Y ahí está el punto. ¿Realmente nuestra predicación el día de hoy debe ir acompañada de señales y prodigios? Una pregunta. ¿Realmente? Otra pregunta. ¿Es una evidencia de que Dios está con nosotros cuando eso sucede? ¿Es una evidencia de nuestra falta de fe y oración cuando eso no sucede? Son preguntas, hermanos, que son reales. Queridos, ¿realmente debemos esperar que algo así como lo que vemos acá suceda ahora? ¿O en realidad todo eso ya cesó y solo era exclusivo para ese tiempo? Todas estas preguntas, queridos, son válidas. Y es lo que tristemente divide a mucho pueblo de Dios. Por eso hoy podríamos decir que hay dos extremos, unos que se llaman continuistas o que se les denomina continuistas y otros que se les denomina cesacionistas. Los primeros, los continuistas, creen que todo lo que sucedió en el libro de los Hechos y todas las señales milagrosas deben suceder ahora también. En segundo lugar, los cesacionistas dicen que todas estas manifestaciones ya cesaron y que en este tiempo no son necesarias. Hermanos, yo creo honestamente que la aplicación más honesta y sana que podemos sacar como iglesia, más allá de abanderizarnos por un lado o por el otro, es comprender que Dios es soberano. Ahí está el punto. Ese es el quid del asunto, queridos. Dios es soberano. Y comprender que Dios es soberano, por sobre todo, que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y ahí está. ¿Están los dones milagrosos hoy? ¿No están los dones milagrosos hoy? ¿Continuismo? ¿Cesacionismo? ¿Qué somos? Hermanos, si una cosa es clara, es que lo que debemos confiar como cristianos es en la soberanía de Dios. Queridos, les invito a que podamos entender de una vez por todas que no podemos encerrar a Dios en una caja. No podemos hacer eso. No podemos decir, bueno, Dios obraba así ahí, ahora ya no obra así, ahí está mi caja. Ahí está, limitadito, el Dios de la lámpara, el que está y lo puedo controlar conforme a lo que yo creo. Hermanos, una cosa importante es saber y reconocer que Dios es soberano, Él obra como quiere, cuando quiere.
Jesús sanó a ciegos, pero hubo un ciego que no lo sanó al tiro. Hubo un ciego en el cual primero, al verlo, tomó un poco de barro, escupió en el barro, hizo un pequeño lodo y se lo puso en los ojos. Al principio empezó a ver medio borroso y finalmente sanó. ¿Acaso él no podía haberlo hecho como con otros casos inmediatamente? Sí, podría haberlo hecho. ¿Pero qué estaba demostrando con eso? Que él es soberano. Que él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Hermanos queridos, ese es el punto. Eso es el punto. Entender la soberanía de Dios. Una iglesia poderosa es una iglesia que entiende que Dios es soberano y Él hace lo que quiere cuando quiere y nosotros simplemente decimos, heme aquí, ayúdanos, úsanos para tu gloria. Eso es, no hay otra cosa, queridos. Algo extraño y similar sucede en el caso de Pablo, en Hechos capítulo 19, versículo 12. Mire, dice ahí, Hechos 19:12, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales del cuerpo de Pablo, a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. O sea, gente llevaba delantales, pañuelos de Pablo, y cuando tocaban esos pañuelos, los que estaban enfermos sanaban. Ahora, pregunta, ¿eso significa que... No lo tengo aquí, lo dejé atrás. ¿Quién quiere mi pañuelo sudado? No creo que alguien lo quiera. Eso no significa que eso va a suceder ahora. Eso significa que en ese momento, en ese lugar, Dios quiso que así fuese. Hermanos, porque si algo es claro dentro del libro de los Hechos, es que Dios obra en su soberanía como quiere. ¿Por qué razón Dios sacó a Pedro y a los apóstoles de la cárcel, pero permitió que Santiago Jacobo, el mayor, fuese apresado y fuese decapitado? Y eso está a 2 capítulos de diferencia, una cosa de la otra. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió aquí eso y aquí lo otro? Sencillo, porque Dios es soberano. Dios no está dentro de nuestra caja. Él actúa como Él quiere. No podemos ni por una parte centrarnos en decir, claro, Dios obró así ayer y hoy día obra así. También es válido hacerlo así, Dios si quiere lo puede hacer. Pero por otro lado tampoco podemos decir, debido a que ya no hay tantas señales milagrosas, Dios ya no obra así, porque el pragmatismo tampoco es bíblico. Hermanos, Dios obra como quiere y el poder de la iglesia es confiar en su soberanía. El poder de la iglesia es confiar en su soberanía. Dios permitió eso porque Él estaba demostrando que es soberano y ese es el poder que tenemos. Nuestra fe no en la sanidad, nuestra fe no en el milagro, nuestra fe está puesta en Dios, en Cristo, en su voluntad. Y lo que Él hace, lo que Él decide hacer es lo mejor. Porque aquí está el punto, hermanos. El punto es que nos cuesta aceptar eso. Porque nuestra propia naturaleza nos dice día tras día, tú eres el soberano. Yo soy soberano de mi tiempo, yo soy soberano de mis recursos, yo soy soberano de todo lo que tiene que ver conmigo. Ese es el problema. Por eso no entendemos la soberanía de Dios o no aceptamos la soberanía de Dios. Y por eso no somos una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa es aquella que entiende que Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Isaías 46, 9 al 10. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Amén. Hermano, Dios es soberano. Él es soberano. Mire lo que Nabucodonosor dice. Nabucodonosor, un rey pagano. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Nuestro Dios es un Dios soberano.
Así que debemos sacar a Dios de nuestra caja, hermanos. El poder que como iglesia de Cristo tenemos radica precisamente en comprender su soberanía y en vivir de acuerdo a su soberanía. Cuando hay alguien enfermo, tú ora, pídele al Señor, haz tu voluntad, Señor. Y si sana, no te la des de milagrero tampoco. Dios es soberano, Él hace lo que quiere. Ahora, si tú oras y la persona se empeora y muere, era su voluntad también. Soberanía de Dios, eso es. Ten fe en Él, no en el milagro, en Él. En su poder, en su voluntad. Así que le invito a que saquemos a Dios de la caja. Él hace lo que quiere, cómo quiere y cuando quiere. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo sobre la soberanía de Dios lo siguiente. Dijo: la soberanía de Dios es uno de los más grandes conceptos con los que debemos enfrentarnos en la Biblia. Significa que Dios es el supremo Señor y gobernante de todo el universo. Todo está bajo su control. La soberanía de Dios significa que Dios decide todo lo que sucede. Todas las cosas tienen que suceder necesariamente de acuerdo a su voluntad. La idea de la soberanía de Dios es drástica y exagerada. Sin embargo, es exactamente lo que nos enseña la Biblia. Queridos, el poder de la iglesia radica en el descanso en la soberanía de Dios. Por tanto, lo único que nos compete a nosotros saber es que Dios es poderoso y actúa en su iglesia con su poder de acuerdo a cómo Él quiere. No permitamos que el pragmatismo ni el sensacionalismo controlen nuestra visión de Dios. Dejemos que Él obre. Así que la iglesia tiene poder, pero ese poder no nace de la iglesia, sino que nace del Señor de la iglesia. Y lo cierto es que sea como sea que se manifieste ese poder de Dios, Él ha dotado a su iglesia de ese poder. En Juan capítulo 14, versículo 12, el Señor le dijo a sus discípulos: en verdad les digo, Juan 14, 12, anote ahí si quiere. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Esa no es una promesa de todo lo que tú quieras, es una promesa de todo lo que Dios quiera. Así que eso es tremendamente importante. Siempre, siempre, siempre Dios ha dado señales poderosas a su iglesia con el fin de certificar su mensaje. Siempre. A veces esperamos o pretendemos ver señales milagrosas, prodigios, como lo manifesté, pero en realidad hay varios milagros y prodigios que son invisibles para nosotros. Como les dije, alguien que era dado al chisme, que ya no habla chismes. Alguien que era dado a la codicia, que ya no codicia. Alguien que era un mentiroso, ya no mentiroso. Eso no se puede ver, eso no es tan visible, pero es tremendamente una obra del poder de Dios transformando las vidas del Espíritu Santo. Alguien que pasa de muerte espiritual a vida espiritual. ¡Qué tremendo es eso! Eso no se ve, pero eso es real y existe. Un autor dijo lo siguiente: ¿cómo podemos explicar estas concentraciones de milagros? La Biblia enseña que los milagros autentificaron a los mensajeros de la revelación especial. O sea, ¿por qué en ese tiempo se daba tanto este poder milagroso y por qué ahora no? Porque en ese momento era muy necesario que así fuese. Dios lo consideró así. Estaba todo fresquito, el Señor había sido asesinado hace muy poco, por tanto, convenía para Dios y su voluntad que los apóstoles manifestaran lo mismo que Jesús manifestó. Así que por eso, no olvidemos, lo importante aquí es su soberanía y nuestra disposición a vivir en su soberanía. Así que por favor, cuando ore sea serio, pídale a Dios que se haga su voluntad, tenga fe en el Señor, en Él, en su voluntad y en su poder. No en que nuestra oración es buena, nos salió bonita, etc. No se trata de eso, se trata de su voluntad. Segundo lugar, la unidad de la iglesia. Acompáñenme al versículo 12 nuevamente. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos en común acuerdo en el pórtico de Salomón.
Esto ya lo hemos hablado antes, la unidad de la iglesia. Y es interesante que nuevamente Lucas quiera repetirlo en este capítulo. Queridos, una de las razones por las cuales la iglesia debe ser unida, particularmente la iglesia local, es porque debe reflejar el amor y la unidad que existe entre Dios mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos. Por tanto, Él quiere que también nosotros estemos unidos. La iglesia local debe ser una iglesia unida, no una iglesia uniforme, ya lo he dicho. No se trata de que todos andemos con la misma polera que anda trayendo Oscar y Jesús y que yo me saqué porque estaba toda mojada. No se trata de que andemos todos uniformados. Se trata de que tengamos la misma mente, el mismo deseo de buscar al Señor, de ser confrontados por Él, de ser transformados por Él. Eso es lo que genera la unidad. Somos distintos, nos gustan cosas diferentes. La unidad proviene precisamente de lo que Él hizo por nosotros. Y en Juan 17, del 20 al 23, Juan 17, del 20 al 23, el Señor ora por la unidad de la iglesia. Dice, pero no ruego solo por estos, refiriéndose a sus discípulos que estaban ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es tremendo, queridos, saber que ahí el Señor está orando por nosotros. Porque nosotros somos aquellos que hemos creído por la palabra de los discípulos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Los discípulos entendieron que debían amarse y estar unánimes buscando al Señor. Y eso fue lo que sucedió en Hechos 2:46, cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, irrumpe. Luego de eso, dice el versículo 46 de Hechos 2, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, la unidad de la iglesia es vital para el testimonio de Cristo ante el mundo. ¿Cómo podemos estar unidos en una sociedad cada vez más individualista? Recién lo conversaba con un hermano. Vivimos en una sociedad, particularmente en nuestro país y en Occidente, donde todos estamos preocupados de matar nuestro piojo. Como se dice en el sur, cada uno mata su piojo. Y la verdad es que es complejo esto. Pero la unidad proviene del amor que sentimos por aquel que nos amó. Eso es el punto. Entender que Cristo me amó a mí, se entregó por mí, pero también se entregó por mi hermano. Por tanto, yo también debo dar amor a aquel que Dios ha amado. Esa es la dinámica. Porque esa es una evidencia de que realmente estamos en Cristo. Y es ahí cuando nos apoyamos, cuando compartimos, cuando estamos juntos, que realmente se ve ese crecimiento. En Juan 13:35 el Señor dijo esto: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. La unidad es fundamental para el crecimiento de una iglesia, para el desarrollo de una iglesia. Y así lo entendió también el escritor de Hebreos, cuando en Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25 dice: considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. El amor, la unidad, el cariño, el cuidado, la exhortación al amor y a las buenas obras debe ser algo característico de una iglesia local. De una iglesia local. Y nosotros, digamos, por nuestra extensión, somos una iglesia pequeña. Eso debería ser mucho más claro. Es entendible de pronto en contextos donde iglesias son más numerosas,
bueno, no debería ser tan entendible, pero se da mucho, que con suerte te saludan. O sea, nosotros acá no debería pasar eso, somos tan poquitos. Pero lo he visto y es fome. No debería pasarnos. Queridos, una iglesia unida glorifica más a Dios y refleja fielmente quién es Él. Nuestro Dios es un Dios de unidad, no un Dios de discordia. Él es el único Dios y la Trinidad nos muestra su unidad. La unidad en la diversidad de la iglesia refleja esa diversidad y unidad que manifiesta también la Trinidad. Por eso ahí en Hechos 4:32 dice, y la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Así debemos ser, amados. La unidad. Y Lucas se encarga nuevamente, guiado por el Espíritu Santo, de recordarnos eso. Debemos tener un corazón y un alma. Somos distintos, tenemos distintos rangos etarios, tenemos distintas afinidades, estamos en distintas etapas de la vida. Uno ya son abuelos, criaron, los nietos ya tienen como 50 años. Y otros estamos recién con hijos chicos, pequeños, otros son solteros. Y así. Hay un rango bastante amplio, pero tenemos algo en común y es el amor que Cristo ha puesto en nosotros. En tercer lugar, el crecimiento de la iglesia. Acompáñame al versículo 14. Hemos hablado entonces del poder de la iglesia, hemos hablado de la unidad de la iglesia y ahora el crecimiento de la iglesia. 3 características de una iglesia sana. Dice el versículo 14, y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Una cosa que debemos entender es que el crecimiento de la iglesia es inevitable. El Señor Jesús dijo que el reino de los cielos era como una levadura que entraba en una masa y que se extiende, se fermenta. Así es. El reino de los cielos es así, la iglesia es así. La iglesia ha crecido, podemos decir que hay muchas iglesias pequeñas, sin embargo, si sumamos toda la cantidad de iglesias que hay, son varias iglesias y son muchos los que son cristianos. Ha crecido a lo largo de los años. El crecimiento de la iglesia es inevitable. Habían hombres que decían al ver cómo sacrificaban a cristianos y cómo estos morían por su fe, y decía, pareciera que entre más sangre de cristianos se derrama, más se multiplican. Y así ha sido. Así ha sido. Queridos, qué importante es eso. La iglesia va a crecer. Y cuando hablo de crecimiento, no solo me refiero al crecimiento numérico, que es importante sin duda, sino al crecimiento integral. Y aquí está el punto. Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Una iglesia que entiende el poder de Dios, está dispuesta a ser usada por Dios en su poder. Una iglesia que está amándose los unos a los otros, que tiene unidad, es una iglesia que va a crecer. Es una iglesia que va a crecer. Y no crece porque el pastor sea simpático, apuesto. No, definitivamente, no. Una iglesia crece porque Dios añade cada día los que han de ser salvados. Hermanos, es Dios el que añade. Es Dios el que añade. Pero la iglesia tiene que ser una iglesia que descansa en el poder de Dios y tiene que ser una iglesia que se ama a sí misma. Ahí está el punto. Ahí está la clave. Cuando el Espíritu Santo está obrando en medio de una congregación, esta comienza a crecer en cantidad, lo cual es buenísimo. Sin embargo, eso no debe alumbrarnos de ninguna manera, porque no puede ser un punto de referencia de éxito el hecho de que está viniendo gente. No puede ser un punto de referencia. Hermano, la iglesia crece cuando tiene más discípulos de Cristo, no cuando tiene más asistentes. Cuando tiene más discípulos de Cristo, cuando hay gente que viene a la iglesia y que entiende que es un discípulo de Cristo, que está siendo discipulado por el Señor por intermedio de la iglesia local. Ahí la iglesia está creciendo. Pero cuando simplemente van personas, observan, miran, ven, eso no es crecimiento. Eso es abultamiento.
Nada más que eso. Y es bonito porque ¿a quién no? ¿A quién no? ¿A quién no le gusta eso? Por eso en Estados Unidos, en la época de los 60, se dio tanto este paradigma de la iglesia, de la mega iglesia. ¿Por qué razón? Porque, pucha, que es rico para algún predicador estar delante de 1000 personas. Oye, yo le hablo a 1000 personas. No importa eso. Lo que importa es que el reino crezca. Lo que importa es que más personas sean discípulas del Señor. Eso es lo que realmente importa. Cuando entendemos que no se trata del reino de nosotros, sino que se trata del reino de Dios, ahí cambia el asunto. Y Dios va haciendo su obra. Así que la iglesia crece cuando tiene más discípulos, no cuando tiene más asistentes al culto. El difunto R.C. Sproul dijo: el crecimiento numérico de la iglesia no es necesariamente un signo de bendición divina. Puede ser un signo de popularidad humana. Porque el verdadero crecimiento de la iglesia es el crecimiento en gracia, en santidad y en conocimiento de Cristo. Lo que importa no es cuántas personas acudan a nuestras congregaciones, sino cuántas personas están creciendo en Cristo. Eso es lo que importa. Hermanos, la iglesia cristiana es uno de los únicos grupos de personas que no se reúnen por afinidad ni porque le gusta el equipo de fútbol, sino solamente por gracia divina. Y nuestro único punto de encuentro es que somos discípulos de Jesús, que queremos parecernos a Él, que reconocemos que no podemos por nuestro propio esfuerzo, por nuestros propios méritos y que necesitamos de su Espíritu Santo. Gente de todo pueblo, lengua y nación, hombres y mujeres, todos reunidos solamente por medio de la gracia de Cristo derramada en sus vidas, es lo que vemos cuando una iglesia comienza a crecer. Nada más que eso. Eso es lo que pasa. La iglesia comienza a crecer, hombres y mujeres comienzan a llegar a la fe en Cristo Jesús, comienzan a ser discípulos de Cristo. En Hechos capítulo 6, versículo 7, algo que vamos a ver en detalle más adelante, dice: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Queridos, quiero concluir de esta manera, analizando esta primera parte del listado de características de la iglesia apostólica descrita por Lucas. Hermanos, no olvidemos, la iglesia de Cristo es una iglesia de poder. Es una iglesia que entiende que puede ser usada por Dios de acuerdo a su perfecta y absoluta voluntad. La iglesia de Cristo es una iglesia unida, amados. Debemos ser unidos. En tercer lugar, la iglesia de Cristo es una iglesia que crece, porque para esto se entregó nuestro Señor Jesucristo. Dios no te llamó para dejarte donde estabas. Dios no te llamó para que antes eras de una forma y simplemente ahora ya, no sé, antes te gustaban las películas de terror y ahora ya no te gustan las películas de terror. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para ser un discípulo de Cristo. Ciertamente, cosas del pasado las vas a dejar, ciertamente van a cambiar en tu vida, pero lo importante es que seas como Jesús. Porque puedes dejar de ver películas de terror y seguir siendo como eras antes. Puedes cambiarte el corte de pelo, puede que antes usaras pelo largo a lo metalero y ahora rapadito a los lados, sopaipilla. Puede que antes hayas usado los pantalones anchos porque te querías rapero o skater y ahora andas con los pantalones apretados como prieta. No importa eso. Lo que importa es si realmente estás siendo un discípulo de Cristo. Si realmente Dios te está transformando, porque esa es la iglesia que Él busca. Esa es la iglesia que Él quiere. Y por esa iglesia murió nuestro Señor. Amados, Cristo murió por nosotros. Él nos compró a precio de sangre para que seamos esa iglesia que Él quiere. No somos perfectos, si no lo seremos en esta vida, pero Él nos está perfeccionando. Él está trabajando con nosotros. Querido, eres parte de esa iglesia. ¿Quieres ser parte de esa iglesia? Queridos, para terminar, me tomé la libertad de tomar algunas verdades que dijo el Señor sobre la iglesia. E hice este pequeño poemita. Mi iglesia se llama. Mi iglesia, a quien amé, por ti la cruz cargué. Con agua te purifiqué y del pecado te liberé. De las naciones te elegí, como mía te designé. Camino de verdad te enseñé y de lobos te preservé. Con amor te pastoreé, dones y apóstoles te di,
y con poder te revestí. Unida siempre te quiero ver, y asimisma te haré crecer. Firma Jesús. Oremos a nuestro Dios.